Comenzamos la sesión. Buenos días. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento postoperatorio y las complicaciones urgentes de cirugía endocrina como una primera aproximación a los protocolos que se están haciendo en la unidad. Son muchas las complicaciones derivadas de la cirugía endocrina en general, pero nos vamos a centrar en las más importantes y las más frecuentes, principalmente derivadas de la cirugía tiroidea. Bueno, a modo introductorio decir que la incidencia actual de las complicaciones en cirugía tiroidea es baja, además la mortalidad también es baja, lo que pasa que la morbilidad sigue siendo bastante importante por la repercusión y la significación que tiene en el paciente. El riesgo de complicación es directamente proporcional a la extensión de la tiroidectomía e inversamente proporcional a la experiencia del cirujano. El cirujano endocrino debe tener interiorizados los pilares básicos que van a ser el conocimiento de la anatomía quirúrgica y de sus posibles variantes, saber y conocer la destreza de la técnica precisa para la exposición de todas aquellas estructuras que van a ser susceptibles de lesión, como las paratiroides o el nervio recurrente, y siempre realizando una correcta hemostasia y que esta sea minuciosa. Bueno, como ya digo, las complicaciones son muchas. Vamos a hablar de las más frecuentes y las más importantes. Hay otras menos frecuentes, como a lo mejor la lesión linfática, la lesión del conducto torácico, va a producir un quilotórax o fístula quilosa, pero esto es mucho menos frecuente. En cuanto al hipoparatiroidismo postiroidectomía, se asocia a una disminución del calcio sérico por debajo de 8 miligramos por decilitro y en algunas ocasiones con una disminución también de la PTH intacta, menos de 15 nanogramos por litro. Es la complicación más frecuente derivada de la cirugía de tiroides y en caso de la tiroidectomía total, y supone el 75% de los hipoparatiroidismos adquiridos. Las causas de esta lesión pues se pueden deber a una agresión directa por manipulación excesiva de las glándulas paratiroides o una agresión indirecta, que suele ser la más frecuente, por desvascularización. Podemos tener un hipoparatiroidismo transitorio que ocurre en el 25-30% de los casos. En algunas revisiones, la literatura asciende en algunas revisiones incluso al 68%. Y este es un hipoparatiroidismo que cede antes del año, antes de los 12 meses. Por contra, el permanente, que es muy poco frecuente, en unos 2% de las intervenciones, se prolonga más del año. Bueno, la sintomatología comienza con parestesias bucales y se extiende a zonas acras, y posteriormente ya existe una tetania con espasmos y rigidez muscular. Incluso se puede ver alterada la conducción miocárdica con un alargamiento del QT en el electrocardiograma y una alteración en la contractilidad, y en casos fatales pues un fallo cardíaco. También se puede producir laringoespasmo y broncoespasmo. Unos signos característicos, pero que no son todo fiables, puesto que no aparecen en el 100% de los casos. De hecho, el signo de Chebosté aparece en el 10% de los normocalcémicos y no se encuentra en el 30% de los pacientes que tienen hipocalcemia. Lo consideraremos positivo cuando en el golpeo del nervio facial por delante del pabellón auricular y por delante del arco cigomático produce la contracción del músculo de isilateral. Y el signo de Truso es mucho más sensible y específico, aparece en el 95% de los pacientes con hipocalcemia y lo consideraremos positivo cuando se produce un espasmo del carpo tras insuflar un manguito por encima de la presión arterial sistólica del paciente durante 3 minutos. Bueno, se ha visto que la identificación de pacientes de riesgo, tanto en la fase preoperatoria como en la fase intraoperatoria, nos va a permitir determinar nos va a permitir disminuir el riesgo de hipocalcemia posoperatoria. La fase preoperatoria, estos pacientes van a ser aquellos que ya se han hecho una cirugía previa, en los que se estima que se va a hacer una resección ganglionar, que se va a hacer una cirugía simultánea de tiroides o paratiroides, o que tienen un hipertiroidismo no controlado. Además, aquellos pacientes que ya tienen una mala absorción de base de vitamina D o una hipomagnesemia. En la fase intraoperatoria, un recuerdo anatómico de las glándulas paratiroides. Las superiores, recordar que se encuentran posteriores al polo superior de la glándula tiroidea a nivel de la articulación cricotiroidea, y las inferiores a 1 centímetro por debajo o lateral al polo tiroideo inferior. Debemos también reconocer cuál es la ubicación anormal de las paratiroides, porque se pueden encontrar no descendidas a nivel mediastínica entre la tráquea y el esófago, o incluso intratiroideas, que puede ascender un 20% de los casos. Es muy importante preservar el aporte vascular de
esta glándula, porque, como ya digo antes, la lesión más frecuente es la desvascularización de la misma. Por tanto, hay que hacer una disección minuciosa e intentar no disecar la grasa que se encuentra entre esta glándula y el origen de la vascularización. Intentar hacer una ligadura vascular individualizada y no en bloque de los ligamentos tirotímicos ni de las tiroideas inferiores. También deberíamos de revisar la pieza quirúrgica después de la extracción del tiroides, porque muchas veces pues nos la llevamos sin querer o bien, como he dicho antes, porque se encuentran intratiroideas. ¿Qué hacer en caso de lesión o evidenciar que una lesión de la glándula tiroides o que no llevamos una de las glándulas paratiroides con la pieza? Bueno, pues aconseja la reimplantación. Sí es verdad que no se ha visto que disminuya el hipoparatiroidismo permanente ni transitorio, pero en algunos ensayos clínicos que incluye esta revisión sistemática sí se ha visto que disminuye la hipocalcemia posoperatoria. Pero bueno, son resultados que no son homogéneos por la heterogeneidad de los mismos estudios. Se realizará la reimplantación previamente a la confirmación histológica de que verdaderamente es una glándula paratiroidea, y esta se fragmentará en pequeñas partes de 0,5 milímetros y se reimplantará habitualmente en músculo, habitualmente en el esternocleidomastoideo mastoideo. Se hacen unos pequeños, 2-3 pequeños bolsillos musculares que deben de ser exangües, y luego esos bolsillos se cierran con puntos no absorbibles. Bueno, la visualización de la glándula paratiroides no nos asegura que la funcionalidad de la misma, y de hecho, bueno, la fluorescencia con verderidocianina también tiene cabida en esta cirugía, al igual que se utiliza en la escolectomía o que se utiliza en la cirugía hepatobiliar, pues también tiene cabida en la cirugía, en la tiroidectomía. Se ha visto que la fluorescencia con verderidocianina no solo nos permite predecir la vascularización e identificar las paratiroides, sino que no es necesario realizar mediciones de calcio ni de PTH ni suplementar con calcio en aquellos pacientes que al menos se corrobore con verderidocianina que hay una glándula con buena perfusión. En cuanto al control del calcio posoperatorio y su seguimiento, en todos los casos de tiroidectomía se realizará una analítica de control a la mañana siguiente con calcio corregido por proteínas y con la PTH intacta. No se realizará de forma sistemática en las hemitiroidectomías, pero sí en las de totalización. Cuando se realiza la cirugía el viernes, la analítica se cursa para sábado por la mañana, pero no existe disponibilidad en laboratorio de determinar la PTH intacta. Por tanto, el paciente se va de alta con profilaxis de calcio oral 1 gramo cada 8 horas. Esta analítica se revisa a las 24-48 horas el lunes y ya pues se hace una llamada telefónica, se hace un control telefónico para retirar y ajustar el calcio oral. Aún así, todos los pacientes van a llevar otra analítica de control a la semana que se realizará en su centro de salud y se volverá a hacer un control telefónico si hubiera que ajustar la medicación del calcio. Los pacientes con calcio alterado pues serán controles semanales en su centro de salud que iremos revisando, y los pacientes con calcio normal pues será el control del mes de la consulta que le toca de revisión. La suplementación de calcio en pacientes asintomáticos principalmente se realiza en aquellos pacientes que tienen un calcio corregido menor de 8, y lo que nos va a diferenciar un poco es el nivel de PTH para la suplementación con calcitriol. Cuando tenemos un paciente con un calcio corregido entre 7,9 y 7,5, pero una PTH por encima de 15, no solo debemos de suplementarlo con calcio oral 1 gramo cada 8 horas, que habitualmente lo que se prescribe es Mastical, que son los comprimidos masticables de 500 miligramos, se tomará 2 y 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas, y además deberá de tomar calcitriol, una cápsula de 0,25 cada 12 horas. Si por contra la PTH la tiene por debajo de 15, además tiene que tomar calcitriol de 0,5, una cápsula cada 12 horas. Se aconseja no tomar de forma conjunta con los IBP ni con la levotirosina, sino que espaciarlo al menos 1 hora con el Eutirox. En aquellos pacientes sintomáticos, que son habitualmente los que llegan a urgencias con sintomatología de hipocalcemia, que son los pacientes que necesitan una reposición de calcio más exhaustiva, que habitualmente van a pasar a la observación para suplementarle el calcio y además monitorizarlos, en primer lugar lo que vamos a hacer es administrar una ampolla de calcio intravenoso a pasar en 5 minutos. Si la sintomatología persiste, pues se administrará una nueva pasado los 15 minutos, y ya luego podemos pasar a la perfusión de calcio intravenoso, que se realizará con 5 ampollas de calcio diluidos en 500 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5%. Administraremos también calcio oral y calcitriol, y repetiremos la analítica a las 6-8 horas. Si ya el calcio se encuentra normal, podemos ir disminuyendo la velocidad de la perfusión
pero nunca retirar de forma brusca. Si hay pacientes en los que no conseguimos mejorar los niveles de calcio sérico, podemos pensar de que tenga una hipomagnesemia. Entonces, pues, sacamos una determinación de magnesio y serán aquellos pacientes que tengan un magnesio inferior a 1,6 miligramos por decilitro. Bueno, el síndrome del hueso hambriento es una complicación que no es frecuente, pero bueno, que es característica tras la cirugía de un hiperparatiroidismo primario, tras una paratiroidectomía. La corrección rápida de ese hiperparatiroidismo va a provocar una rápida remineralización ósea y, por tanto, los osteoclastos van a disminuir su excesiva actividad que llevaban antes y bueno, mientras que la absorción ósea sigue funcionando con los osteoblastos. Esto se traduce en una hipocalcemia grave y mantenida, y lo único que tenemos que hacer es identificar a aquellos pacientes de riesgo de sufrir esta hipocalcemia grave en el posoperatorio. Son aquellos pacientes que previamente a la cirugía van a tener un calcio por encima de 12, que tienen una elevación de la fosfatasa alcalina y de la PTH, que además tienen afectación ósea porque se tratan de grandes adenomas paratiroideos. También la edad avanzada es un factor de riesgo para desarrollar este síndrome del hueso hambriento. Bueno, la localización de las paratiroides con el azul de metileno no nos evita la hipocalcemia, pero sí es una técnica sensible para localizar las paratiroides. De hecho, es igual de sensible que la ecografía o que la gamografía preoperatoria para la localización de las mismas. En los estudios las tasas de tinción alcanzan y de curación, por tanto, alcanzan casi el 100% de los casos, pero hay que tener en cuenta los falsos positivos por tinción de a lo mejor de ganglios linfáticos. Por tanto, considerar que es una herramienta de apoyo, pero que necesitamos la confirmación histológica siempre de la glándula extirpada y también las determinaciones intraoperatorias de la PTH. Cuando se suele utilizar la perfusión de ácido metileno para la tinción de la paratiroide, pero habitualmente en aquellas paratiroides que son menores de 1 centímetro, que prevemos que va a ser dificultosa su localización intraoperatoria y que solo tenemos una prueba radiológica que nos indique su disposición o su localización, o existen pruebas radiológicas que son discordantes. ¿Cómo se administra? Pues bueno, 5 miligramos por kilogramo de peso, un máximo de 350 miligramos, diluido en 500 metros cúbicos de suero glucosalino, a pasar en 90 minutos, 1 hora y media aproximadamente. Si el paciente es el primero del parte, pues se administrará a las 7:30 de la mañana, y si es el segundo, pues el cirujano el que indica enfermería cuando tiene que empezar a pasar. Debemos de prever y anticipar cuándo lo vamos a utilizar, porque es un preparado de farmacia y, por tanto, farmacia debe tener conocimiento de su preparación antes de las 5 de la tarde del día anterior de la cirugía. Este es el protocolo de acción de metileno que tenemos y el que se le da a enfermería y a farmacia para la preparación, con los datos del paciente y el peso. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que está totalmente contraindicado en aquellos pacientes que toman antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pues tiene el azul de metileno provoca la inhibición de la monoaminoxidasa, que está implicado en la degradación de este neurotransmisor y por tanto aumenta la neurotoxicidad. Bueno, pasando a la lesión del nervio recurrente, varias anotaciones anatómicas. El nervio laringio recurrente es un nervio mixto con componente autónomo, motor y sensitivo. Se encarga de la inervación motora de los músculos laringios intrínsecos, menos del cricotiroideo. Y tenemos que tener en cuenta que su disposición, principalmente el derecho, va a seguir un ascenso oblicuo con respecto a la tráquea, y el izquierdo de forma paralela por el surco traqueoesofágico. Además, de las variaciones anatómicas de este propio nervio por las ramas extralaringeas o la bifurcación, arborización que puede suceder hasta en el 78% de los casos, que habitualmente es 2 centímetros antes de su entrada en la laringe, pues va a hacer que sea un nervio especialmente vulnerable. La funcionalidad de esta misma rama va a ser variable, por eso la estimulación nerviosa puede tener cabida de forma intraoperatoria. Muy importante las relaciones anatómicas de este nervio con la arteria tiroidea inferior, por la disposición que sigue con respecto a esta. Habitualmente el nervio recurrente izquierdo sigue una disposición posterior a esta en el 55% de los casos, pero en el derecho solo en el 15% de los casos, lo que lo hace en este caso especialmente vulnerable.
Otras zonas anatómicas a tener en cuenta, pues el ligamento de Berry, que es la zona más vulnerable donde se producen la mayoría de las lesiones del nervio por la excesiva tracción, cuando se produce la luxación del lóbulo tiroideo y la disección posterior. Esa excesiva tracción lo que provoca generalmente es una neuroaprasia del nervio, bueno, es más que una lesión funcional no estructural. El tubérculo de Zuckerkant, que bueno, el nervio recurrente se encuentra en el 95% de los casos en su profundidad, y algo que sí es constante es la entrada en la laringe, en el borde inferior del cartílago, en la articulación cricotiroidea. Bueno, la lesión puede ser transitoria en el 10% de los casos, del 10% de la cirugía, o puede ser permanente, en el 1 al 2% de los casos. Desciende menos del 1% de los casos en aquel cirujano endocrino en el que sus disecciones cervicales ascienden a 45 al año. Como ya digo, pueden ser múltiples los mecanismos lesionales, pero el más frecuente es la extracción, que produce una neuroaprasia, una lesión de la banda de mielina, pero que es recuperable. Aquellos pacientes susceptibles, aquellos pacientes de riesgo, pues son aquellos en los que no se identifica de forma intraoperatoria el nervio recurrente, aquellos que tienen un nervio laringio recurrente no recurrente, habitualmente el derecho, que se asocia con una subclavia derecha aberrante, aquellas que tienen bueno, variaciones anatómicas con ramificaciones extralaringias, y aquellas características intrínsecas de la propia enfermedad del paciente, voces hiperfuncionantes, tiroiditis, aquellos que ya son reintervenciones o que se van a someter a una linfadenectomía. Bueno, como ya el nervio laringio recurrente inerva los músculos de la hemilaringe ipsilateral, por tanto una lesión de este lo que va a provocar es una parálisis o paresia de la cuerda ipsilateral. Lo que debemos de evaluar principalmente es la aspiración o disfagia del paciente, la disnea y la alteración de la voz. La parálisis unilateral habitualmente se recupera en el 90% de los casos, pero el tiempo puede oscilar de 2 semanas hasta el año, siendo la media 31 días, por tanto debemos de informar al paciente y tranquilizarlo, porque suele ser algo que suele angustiarlo bastante. La parálisis bilateral, en el 50% de los casos hay problemas respiratorios, pero solo en el 25% se tendrá que llevar a cabo una traqueotomía de urgencia. El síntoma más común de una parálisis bilateral va a ser el estridor respiratorio, pero sí es verdad que hay algunos pacientes en los que queda una funcionalidad transitoria sobre todo de la abducción, y esta sintomatología de este estridor se va a ver más tarde de la extubación. En el caso de que en quirófano, tras la extubación, tengamos un paciente con un estridor inspiratorio, taquipnea y una alteración, recomendable es reintubar al paciente, administrar corticoides intravenosos y probar una nueva reextubación pasadas 24 o 36 horas. Si esto no es factible, entonces ya se plantearía una traqueotomía, y en caso de que la extubación ha sido exitosa, pues entonces el paciente le haríamos una observación estrecha del paciente, viendo cuál va a ser su... Bueno, intentando ver cuáles van a ser el manejo terapéutico óptimo para la recuperación lesional. Si sucede en planta, pues tenemos que identificar rápidamente los síntomas, monitorizar al paciente, aplicar la oxigenoterapia, elevar el cabecero de la cama, siempre intentando, bueno, buscando ayuda del cirujano más experto en ese momento, si puede ser endocrino, sino el cirujano de guardia, y siempre también de anestesia. Administrar corticoides intravenosos y antiinflamatorios. Hay casos en los que de pacientes que experimentan una reinervación precoz de los músculos aductores. Entonces, lo que hace es colocar a las cuerdas de posición paramediana. Esto se va a ver clínicamente en una mejoría franca de la voz, pero van a experimentar un empeoramiento respiratorio. En estos casos en los que los pacientes se encuentran clínicamente estables, pero que van experimentando de forma progresiva un empeoramiento respiratorio de la obstrucción de la vía, se puede plantear el tratamiento con toxina botulínica, intentando evitar la traqueotomía o cirugía de sepsis. ¿Cómo evitarlo? Bueno, desde los años 80 se están describiendo procedimientos de neuromonitorización del nervio laringio recurrente. Básicamente se basan en la estimulación mediante un impulso eléctrico y recoger la respuesta motora, basado principalmente en esa variabilidad anatómica que tiene el propio nervio. En este estudio multicéntrico, de los 1000 nervios estudiados y analizados y neuromonitorizados, el 23% seguía una trayectoria intraoperatoria normal, un porcentaje que no es nada insignificante y que por tanto a una mayor pérdida de señal en el neuromonitoreo. Esto permitió al cirujano reconducir sus gestos quirúrgicos y minimizar las complicaciones derivadas de su lesión.
Son múltiples los artículos que han surgido posteriormente para intentar darle un papel o dar la verdadera eficacia que tiene la neuromonitorización, pero no es hasta 2006 cuando se reúne un panel de expertos, de más de 500 expertos a nivel internacional, formados por otorrinos, por anestesistas, por cirujanos, por expertos foniatras, por expertos en electromiografía, y intentan asentar las bases de esto y crear un consenso de neuromonitorización. Y es en 2018 cuando publican las primeras guías sobre neuromonitorización. Las dividen en dos partes, la primera que para tiroidectomía total en patología benigna y la parte 2 en cánceres. Sus potenciales beneficios se basan principalmente en que es una técnica que nos ayuda a identificar y diseccionar el nervio, que puede disminuir la tasa de parálisis recurrencial en pacientes con alto riesgo, que permite el diagnóstico intraoperatorio de lesión y que por tanto aumentaría la radicalidad de la cirugía, además del papel de divulgación de investigación y de formación que tiene para residentes y cirujanos con poca experiencia. Las indicaciones pues serían en tiroidectomías totales, en algunas hemitiroidectomías, en cáncer, en linfadenectomías y en reintervenciones. En este consenso no solo nos expone diferentes algoritmos de cómo actuar en caso de que tengamos lesión del nervio, o sea, de que tengamos una pérdida de señal en el neuromonitoreo de forma intraoperatoria, sino también qué hacer en caso de que objetivemos una lesión intraoperatoria. Dos de las recomendaciones firmes que realiza este consenso es que se debe de realizar un estudio laringoscópico previo a todos los pacientes, especialmente en aquellos pacientes con cáncer. Aquí lo que se realiza es una ecografía de las cuerdas vocales pre y postoperatoria, y también en caso de cáncer se deriva al otorrino previamente. En aquellos casos, y otra recomendación firme es que en aquellos casos en los que existe una lesión del nervio laringio recurrente, pues prefieren cerrar y ver hasta dónde llega la lesión, ver la funcionalidad de esta y planificar una cirugía por etapas. Bueno, en los aspectos técnicos, brevemente, la intubación no difiere de la habitual. El tubo endotraqueal lo que va a tener es dos electrodos que lo que hay que procurar es que el anestesista los ponga a nivel de las cuerdas vocales y intentar que no relaje en exceso al paciente. Se colocan otros dos electrodos que van a ser el electrodo verde de tierra y el blanco de retorno de estimulación, que se colocarán en una zona no inervada, habitualmente en el hombro, separados ambos de 2 dedos, aproximadamente 2 centímetros, y se colocarán en el interfaz o en el mango siguiendo los colores, habitualmente no tiene pérdida. Y también se coloca el electrodo de la sonda de estimulación. Este es el detector de silenciamiento que nos permite que no exista interferencia sónica con el bisturí eléctrico o con el ligasur. Este es el dispositivo que tenemos actualmente y el que solemos utilizar, que es el de Medtronic Vital. El monitor, después de conectar todos los electrodos, nos permite introducir datos específicos del paciente, calibrar la máquina e introducir cuál es la cirugía que vamos a realizar. Cosas básicas que tenemos que saber de la pantalla: en el extremo superior de la pantalla lo que vamos a ver es la intensidad en miliamperios con la que realizamos la estimulación del nervio. En el margen inferior lo que vemos es el umbral mínimo aceptado en voltios, en potencia, por debajo del cual, habitualmente 100, por debajo del cual se considera que está existiendo una lesión del nervio. Y en la pantalla principal vamos a tener información tanto cuantitativa como cualitativa de esa respuesta motora del nervio tras su estimulación, tanto por la onda de respuesta motora como por la potencia de esa respuesta motora en sí. Se puede realizar una neuromonitorización intermitente, que es habitualmente la que se realiza, un mapping, que se realiza a demanda con la sonda, estimulando aquellas zonas anatómicas que creemos que está el nervio o tras la visualización directa del mismo para corroborar que es él, o bien una neuromonitorización continua del vago. Esto implica que hay que hacer una disección carotidia para localizar el vago, se coloca un electrodo en el vago y nos va a dar información continua de la respuesta a estimular de forma continua el vago, y por tanto vamos a recibir de forma continua esa respuesta motora. La máquina lo que hace es transmitir un sonido a modo de pulsos.
Pero a pesar de que exista un consenso de que cada vez se esté intentando estandarizar más la técnica, ¿qué es lo que dice la evidencia? Bueno, pues que los resultados son dispares y que a pesar de que cada vez se esté utilizando más, no se ha visto que exista una reducción significativa de la lesión frente a la visualización directa del nervio. Por tanto, el gol estándar sigue siendo la visualización del nervio y la neuromonitorización es un apoyo para corroborar o por el que nos podemos guiar. Sí se ha visto que la neuromonitorización continua sí es superior a la intermitente y que es coste efectivo principalmente cuando analizamos los gastos indirectos. El seguimiento postoperatorio, bueno, se hace un control al mes, se realiza una corrección de las cuerdas vocales que habitualmente se puede comparar con la previa realizada de forma pre. Se realiza con el paciente en decúbito supino, con una hiperextensión del cuello y habitualmente con una sonda lineal. Colocaremos las sondas de forma transversal en el cartílago tiroides y iremos desplazando estas de forma craneocaudal. Las cuerdas vocales verdaderas se van a ver como unas estructuras hipoecogénicas y estas estructuras aquí más hiperecogénicas son los aritenoides. Os pongo un vídeo de una ecografía que se realiza en consulta. Vemos la aducción de las cuerdas vocales. Habitualmente se le pide al paciente que haga un valsalva, que trague, que aguante la respiración o que repita algún fonema. En este caso pues vemos la buena aducción de las cuerdas vocales, sin existir parálisis de ninguna de ellas. Si persiste la disfonía al mes de la revisión, pues se deriva al otorrino, y si en el caso de que se haya tenido que realizar una traqueotomía, el seguimiento va a ser conjunto con otorrino y cirugía. Brevemente, la lesión del nervio laringio superior es una complicación poco infravalorada. El nervio laringio superior lo que va a inervar es el músculo cricotiroideo y solo va a influenciar en que se va a ver una debilidad en la voz. Lo que tenemos que tener especialmente cuidado en la cirugía es con la tracción del caudal, del polo superior del lóbulo tiroideo que estemos operando. Y para una mejor visualización podemos ligar la vena tiroidea media para mejor movilización y tracción. Deberemos de hacer una ligadura individualizada de los pedículos vasculares y siempre siendo esta muy proximal a lo que es la pieza, a lo que es el tiroides. El hematoma asfíctico es una complicación poco frecuente, en menos del 2% de los casos, pero es una complicación fatal. Habitualmente, el tiroides es una glándula muy vascularizada y que por la situación anatómica existe poco espacio para distensibilidad de ese hematoma. La mayoría de estos hematomas se producen en las 6 horas después de la cirugía y en torno al 20-40% en las 6-24 horas posteriores a la cirugía. Existen algunos factores de riesgos intrínsecos a la propia cirugía y al propio paciente, como el sexo masculino, el fármacos como antiagregantes o anticoagulantes, que tengan bocios grandes endotorácicos, que tengan enfermedad activa o bocios hiperfuncionantes, o que tengan una cirugía tiroidea previa. Cirujano en formación, pues también se ha visto que incrementa el riesgo de hematoma asfíctico. La etiología, pues habitualmente, pues deslizamiento de las ligaduras o reapertura de vasos vascularizados, y menos frecuente que sea una hemostasis subóptima. Los síntomas habitualmente los más frecuentes es la disnea por compresión directa o indirecta por de los tejidos, por la filtración de plasma, por aquellos vasos que son más fácil compresibles, que tienen menos tono, como las venas o los vasos linfáticos, y por un aumento del perímetro cervical. Bueno, esta es una guía que nace en 2022, una guía británica apoyada por diferentes sociedades británicas, tanto de cirugía, anestesiología y otorrinolaringología, que intentan dar una serie de pautas y dar una serie de ayuda para la detección temprana del hematoma. Bajo el acrónimo de SATS, los principales signos y síntomas de un hematoma transfisivo: disfagia, la EWS, que es una escala de gravedad temprana, que se basa principalmente en obtendremos estos parámetros con la monitorización del paciente: una frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, oxigenoterapia, presión arterial, frecuencia cardíaca, la escala temperatura. Y ahora sí también los otros síntomas como sudoración, ansiedad, taquipnea y estridor.
Esta escala de gravedad temprana tiene diferentes niveles de activación clínica, pero una puntuación mayor de 7 indica una mayor probabilidad de mortalidad y de necesidad de ingreso en cuidados intensivos. Si tenemos un hematoma fítico, pues lo primero que hay que hacer es, aunque sea a pie de cama, reabrir lo que es la sutura y evacuar este hematoma. Las siglas de SCOOP, este algoritmo lo que propone es primero exponer la piel, cortar las suturas, abrir la piel, abrir los músculos y cubrir con una compresa estéril. El algoritmo es bastante sencillo. Una vez que se evacúe el algoritmo, si notamos que si hay una mejoría estable y no hay un compromiso de la vía aérea, pues se mantendrá la oxigenación y se trasladará al paciente a una sala de reanimación o a la UCI, se valorará intervención, y en el caso en el que el paciente no necesita mejoría o sigue asistiendo compromiso de la vía aérea, se debe de plantear la intubación. Tanto esta guía como la guía de la ASA recomiendan que la intubación sea llevada a cabo por el anestesista más experimentado que esté en ese momento, que se limiten los intentos de intubación, no dice cuántos, pero que más o menos sean 1 o 2 solo, para evitar el aumentar el sangrado. Que intentar que se realicen siempre guiados por videolaringoscopio, y en el caso de que no se pueda realizar una intubación y que tengamos una vía aérea no intubable y no oxigenable, se preferirá hacer una traqueotomía o una cricotomía percutánea antes que otras técnicas. Bueno, esto es lo que ya he dicho antes, y también se ha visto que la administración de ácido tranexámico y de sametasona cuando tenemos sospecha de hematoma transmisivo disminuye, en el caso del ácido tranexámico, el sangrado, la necesidad de transfusión sanguínea, incluso el riesgo de muerte. Se administrará en las primeras 3 horas tras el diagnóstico a una dosis de 14 miligramos por kilogramo. Y la desametasona, lo ideal es administrarla de forma preoperatoria en 4 dosis separadas cada 6 horas, pero también se puede administrar cuando tengamos sospecha, cuando diagnostiquemos el hematoma. Bueno, sí es verdad que aparte de las secuelas que pueda acarrear el propio hematoma transfisivo con el compromiso de la vía aérea y el reabrir un cuello de forma, el cuello de forma precoz, también se ha visto que aumentan las complicaciones en cuanto a hipoparatiroidismo, lesión del recurrente e infección de herida. Sí es verdad que son estudios de baja calidad y que en caso del hipoparatiroidismo tampoco es del todo valorable, porque al ser algo muy precoz, la reintervención o la reapertura cervical muy precoz, no se sabe si en realidad el hipoparatiroidismo por la cirugía primaria. Pero bueno, saber que tiene sus consecuencias. En cuanto a la cirugía de las suprarrenales, brevemente, decir que debe realizarse de forma conjunta con cirugía y endocrinología, y especial atención a aquellos pacientes que van a tener tumores funcionantes. Aquellos que tienen un hiperaldosteronismo primario con un tumor productor de aldosterona, se deberán de administrar de 4 a 6 semanas preoperatorias con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como la aspironolactona o la fluorenona, y se deberá de suspender una semana antes. Siempre deberemos de intentar que este paciente tenga una tensión arterial por debajo de 140/90, y deberemos también de hacer controles del potasio de forma pre y de forma post, al menos de 4 semanas posteriores a la cirugía, porque este déficit de mineralocorticoides posterior a la cirugía puede disregular los rangos de se puede relacionar con hipercalcemia. En el caso de Cushing, pues lo que se hará es suprimir ese hipercortisolismo con ketoconazol, que es un poco frecuente en nuestro medio y es un fármaco que tampoco tenemos mucha disponibilidad de él, y se deberá de suplementar tanto de forma preoperatoria como postoperatoria con hidrocortisona. Esta disminución será de forma gradual, siempre intentando una crisis addisoniana o una insuficiencia suprarrenal aguda en el postoperatorio. En el caso del feocromocitoma se tendrá que hacer un bloqueo tanto alfa como beta bloqueante en los 10-14 días preoperatorios, y después de la cirugía se tendrá que monitorizar al paciente, y en el caso de inestabilidad hemodinámica se deberá de suplementar con volumen o con vasoactivos de corta duración. Bueno, esta es, en el caso de la adrenalectomía bilateral, os dejo el esquema de cómo se tendría que suplementar con corticoides, tanto de forma preoperatoria como posoperatoria, siempre con un acuerdo conjunto con endocrino, e individualizando al paciente.
paciente. Y ya por fin las conclusiones, decir que es importante conocer e identificar las complicaciones asociadas a la cirugía tiroidea, que, como ya he dicho, los pilares fundamentales son el conocimiento de la anatomía, la destreza en las técnicas precisas y realizar una correcta hemostasia, que hay que identificar a los pacientes de riesgo de hipocalcemia, que van a desarrollar un hipopartiroidismo o una hipocalcemia tras la tiroidectomía, y que la visualización del nervio laringeo recurrente sigue siendo el gold estándar por encima de la neuromonitorización, aunque esta nos sirva de apoyo y cada vez se use más y se estandarice su utilización. Que el hematoma fístico es una complicación fatal y letal, y que lo que se debe hacer, lo que debemos procurar es evacuar en primer lugar ese hematoma, asegurar la ventilación y tener una vía aérea permeable. En cuanto a las suprarrenales, pues principalmente prestar atención a aquellos tumores que son funcionales. Y ya estaría.